Bueno, pues hoy ponemos el broche final y resumidísimo, pues, de esta serie que estábamos haciendo de los templarios. Hoy vamos a hablar pues ya de la condena. Es verdad que esto no es el fin, porque de los templarios hay muchísimo que hablar, entonces pues más adelante haré esos pequeñitos episodios, pues hablando de las riquezas del temple, esas costumbres que tenían, las cruzadas en Oriente, pero bueno, ya serán pues pequeñas anécdotas, ¿vale? Y bueno, pues nada, vamos a comenzar el episodio. Cuando ya pasó todo que metieron en la hoguera al gran maestre y demás, la única esperanza de los templarios estaba puesta en el Papa, porque sabían perfectamente que el rey no les daría ocasión ninguna de defenderse y pues confiaban en que un tribunal eclesiástico presidido por el sumo pontífice los iba a escuchar realmente y que realmente iba a obrar con justicia. Pero bueno, el rey no quería en ningún modo que la orden del temple se le escapase de las manos y nombró una comisión formada por eclesiásticos de su confianza para que tras una parodia, la verdad una parodia de proceso, fuesen condenados sin dilación. Pues Jacques de Molay había sufrido, ¿no?, la cruel prisión y para salvarse, o mejor dicho, para salvar a sus compañeros, había confesado cuántas barbaridades le habían insinuado, pues proponiéndose retractarlas ante el Papa, pero viendo que esto no iba a ser posible, se dijo lo que según sus jueces equivalía a ser relapso y pecador recalcitrante. Pues cuando los comisarios reales le leyeron una declaración que se le atribuía, no pudo contener su desprecio y, haciendo la señal de la cruz, afirmó que si sus acosadores no fuesen obispos, los iba a desafiar a todos con las armas, lo que irritó a los prelados, dándose cuenta entonces que el pobre maestro había agravado su mal, pero insistió en tres cosas. Que la primera, que la orden practicaba con celo el culto divino. Segunda, que era caritativa. Y por último, que confiaba en defenderla ante el Papa. El 28 de marzo de 1310, pues los jueces hicieron conducir al jardín episcopal a los caballeros que declaraban querer defender la orden, que eran nada más que 146 los que quedaban. Se leyeron en latín las acusaciones y cuando dijeron que lo leerían también en francés, los caballeros dijeron con desdén que era inútil traducir semejantes estupideces. Pues para evitar el tumulto, se les indicó que podían delegar a procuradores para su defensa, lo que hicieron eligiendo pues para hablar o escribir en nombre de todos al hermano Renaud de Pruin y también a un sacerdote que es el hermano Pietro de Bolonia, que había sido procurador cerca de la corte pontificia. Pues nada, se recogieron las declaraciones de los templarios que estaban encarcelados, lo que fue un gran golpe para la justicia real, porque se revelaron enormes injusticias, y uno de los interrogatorios desesperados afirma así, ¿vale? O sea, así tal cual está escrito. Yo solo no puedo defenderme contra el Papa y el rey de Francia. Otro, por toda respuesta, se encomienda a la Virgen. María Estrella de los mares, acógeme en el puerto de la salvación. Otros explican las asperezas de su prisión. Nos dejan morir por falta de comida, nos hacen vestir camisas que llagan nuestro cuerpo. Sin dinero debemos pagar el alojamiento, pagar el peaje sobre el foso que atravesamos para ir a los interrogatorios y pagar 2 sueldos para que nos quiten las cadenas cuando debemos comparecer ante los comisarios, y otro tanto para el que nos las vuelva a poner. Fra Ponsard de Gizy dice que había confesado por cierta convicción que había tratado con los que le habían puesto en la cárcel por temor a la muerte, ya que había visto que 36 caballeros habían muerto de tormentos en París y que había sido atormentado con las manos atadas a la espalda tan fuertemente que la sangre le corría por las uñas. Pues enterados los jueces de que el rey de Francia había hecho enterrar en París a varias personas que se habían mostrado dispuestas a defender a la orden, hicieron llamar al preboste de París, el cual no solo confirmó la veracidad del hecho, sino que añadió que 7 de ellas habían sido sometidas a tormento. Los caballeros templarios comparecían ante los jueces pálidos, o sea, unos jueces extenuados, mostrando las señales del tormento en todas las partes de su cuerpo. El pueblo, viendo a aquellos hombres antes tan gallardos, tan ricos, tan felices, no, ahora hundidos por completo, y los miraban con compasión. Se supo que en varios países de Europa los caballeros habían sido absueltos. Por ejemplo, los de Alemania se presentaron armados de punta en blanco a los arzobispos de Maguncia y de Treveris proclamándose inocentes.
Un sínodo en Salamanca había declarado en favor de la orden. En Castilla y Aragón habían sido absueltos totalmente, también en Bolonia. Y en el concilio de Rávena los declaraban libres por no demostrarse ninguno de los delitos que se les imputaba. En Inglaterra fueron tan claras las declaraciones que se hicieron en su favor que no se osó ni siquiera condenarlos para nada. Pero solo quedaba Francia. Su rey tenía prisa y, ayudado por obispos dóciles que le debían la mitra, hizo acelerar el juicio hasta el punto que, sin esperar más, dispuso que 54 caballeros que, habiendo declarado contra sí en el tormento, se habían declarado luego inocentes de toda culpa, o sea, fuesen declarados relapsos, degradados por el obispo de París y entregados al brazo secular. 24 horas después fueron quemados vivos ante la mirada sorprendida de los parisinos. El 16 de octubre de 1312 se reunió en Vienne, en el Delfinado, un concilio al que asistieron 300 obispos. Entre las materias que se debían tratar pues estaba obviamente la liberación del sepulcro de Cristo, y millares de templarios, pero millares, vivían escondidos en las montañas lionesas, y solo nueve de ellos ofrecieron a presentarse en el concilio para defender la causa común, sabiendo que iban a exponer su vida. En el momento en el que la asamblea se leía la requisoria contra la orden, pues comparecieron los caballeros poniéndose bajo la protección del concilio, protestando de su buena fe, exponiendo las razones de su gesto, pero fueron arrestados. Fueron arrestados y cargados de cadenas con la anuencia del Papa, lo que irritó pues obviamente al concilio. Y los obispos pidieron que se reabriese el proceso. Todos los prelados de Italia menos uno, los de España, Alemania, Dinamarca, los de Inglaterra, Escocia e Irlanda, incluso los propios franceses, menos los arzobispos de Reims, Sens y de Rouen, declararon que no podían juzgar sin un maduro examen, oyendo desde el principio a los acusados y a los testimonios. Pues ya enterado de esto, el rey corrió hacia Vienne con sus hijos, los príncipes y bueno, pues esos nobles escogidos. Se sentó en el concilio a los pies del Papa confiando que su presencia iba a intimidar a los recalcitrantes, pero los obispos pues obviamente se le opusieron. El Papa decidió entonces actuar fuera del concilio y abolió la orden como inútil y peligrosa, y ese fue el final. 7 años que los grandes dignatarios del Temple se hallaban detenidos en la cárcel de París, y en ese mes de marzo de 1314 una comisión de cardenales y obispos adictos al rey los condenó a cárcel perpetua. Pero Jacques de Molay y otros 3 compañeros protestaron afirmando que sus confesiones les habían sido arrancadas por el tormento y proclamaban que la orden era santa e inocente. En una crónica de la época se narra lo siguiente. Voy a intentar poner mi mejor voz de Audible. Y dice así: como el gran maestre del Temple y sus 3 compañeros, los visitadores de Francia, Aquitania y Normandía, habían confesado públicamente los crímenes que se les habían imputado y persistían en su confesión, viendo, por fin, que perseveraban en no retractarse. Los cardenales, después de madura deliberación, los hicieron conducir a la plaza de Nuestra Señora de París para notificarles la sentencia en que los condenaba al muro y a la prisión perpetua. Sucedía esto el lunes siguiente a la fiesta de San Gregorio, un 12 de marzo de 1314. Mas he aquí que cuando los cardenales creían que ya estaba todo acabado, súbitamente, contra toda previsión, el gran maestre del Temple y el maestre de Normandía se volvieron con entereza, y no sin alguna irreverencia hacia el cardenal que acababa de leer la sentencia y hacia el arzobispo de Soissons, declararon que retractaban sus declaraciones y todo lo que había podido hacer anteriormente. Produjóse un asombro general. Los cardenales remitieron a los acusados el preboste de París, que se hallaba presente, para que los custodiase hasta tanto que se hiciese una deliberación más completa del asunto, que se contaba poder realizar al día siguiente. Pero llegó pronto el rumor a oídos del rey de Francia, que se hallaba en su palacio. Felipe deliberó con sus consejeros, sin llamar con todo a sus letrados, y después de madura reflexión, al anochecer del mismo día mandó quemar a los 2 templarios relapsos en una misma hoguera, encendida en una pequeña isla del Sena, entre el jardín del rey y la iglesia de los ermitaños de San Agustín. Afrontaron las llamas con tal resolución
y sufrieron la muerte con tal constancia y menosprecio de la vida que la muchedumbre que los contemplaba quedó poseída de admiración mezclada con estupor. Los 2 acusados que no se habían retractado fueron encerrados en la cárcel que les fue señalada. Bueno, pues eso mismo, o sea, en el momento de subir a la pira que debía consumir su cuerpo, Jacques de Molay, invocando el nombre de Dios y proclamando su inocencia, emplazó al Papa y al rey para que en el plazo de un año compareciese ante el juicio de Dios. Y efectivamente, déjame decirle, yo no soy muy creyente de estas cosas, la verdad, pero un mes después del sacrificio de Molay, el Papa murió un 20 de abril. Y el rey también murió a los pocos días después de la ejecución porque contrajo una enfermedad cuyo origen pues nadie pudo averiguar y murió un 29 de noviembre de 1314, 8 meses después del emplazamiento. Posiblemente pues haya una mano negra detrás de estas muertes misteriosas, pero bueno, ya eso ya no lo podemos descubrir, ¿no? Y bueno, pues así terminó la Orden de los Templarios, aunque en algunas naciones es verdad que duró un par de años más. Los caballeros que en Francia se salvaron del suplicio y aquellos que residían en otras naciones ingresaron en su mayoría en las órdenes militares pues, que existían en ellas. Varias tentativas que no dieron resultado se hicieron para resucitar la orden. Por ejemplo, en el siglo XVIII se intentó en Francia resucitar la Orden del Temple. En 1724 el duque de Maine se proclamó gran maestre, en 1737 le sucedió el príncipe de Condé, en 1741 el príncipe de Conti y en 1789 el duque de Cossé-Brissac. Total que al final la revolución acabó con esta fantasía. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues nada, espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo día con más. Como ya he dicho, aquí ya hemos terminado lo que sería pues este hilo hablando de los templarios. A partir de ahora sobre este tema pues haré pequeñas anécdotas sueltas, ¿vale? Porque bueno, pues la historia abarca muchísimo, las cosas como son, y me parece una gran historia en la historia. Bueno, pues hasta aquí en este episodio. Nos vemos el próximo día con más. Como ya dije, pues con este episodio de hoy se cerraría lo que es el hilo de los templarios, ¿vale? Es verdad que a partir de ahora pues haré unas pequeñas anécdotas porque quedan cositas, ¿no?, por contar, pero bueno, serán pequeñas anécdotas. Y pues nada, poca cosa más. Espero que les haya gustado el episodio, como ya he dicho, y también que les esté empezando a gustar los nuevos hilos que estamos comenzando, como por ejemplo el del rey Arturo, el otro lado de la Revolución Francesa, y pues todas estas cositas y más capítulos pues que vienen, ¿no? Nada, un saludo y que tengan un maravilloso día. Hasta luego.